Finalmente llegas hasta Non, son 1059 millas o unos 1700 kilómetros. Tardé 42 días en realizar la ruta, iba con un trineo de 90 kilos, con muchísimo peso, pero bueno, la verdad es que pude realizar esa aventura en solitario, en completa autonomía, porque existe una prueba deportiva que se hace esa travesía, pero te van proveyendo de diferentes cosas en los puntos, en esos pequeños pueblecitos. Muchos son pueblos inuit, pueblos de 50, 80, 100 personas, que la verdad es que cuando pasas te reciben y te ayudan todo lo que pueden, pero bueno, es una ruta espectacular. Para mí es una de las aventuras más bonitas que he hecho, porque además es en un lugar frío y en un lugar muy remoto. Esto es un poco el día a día, ¿no? Bueno, hay día a días, como veis aquí a la derecha, que podía seguir un poco los trazados que habían dejado los trineos de los perros o motos de nieve que pasaban de un pueblo a otro, pero había días que había caído una nevada esa noche de un metro y tenía que ir abriendo huella. Entonces, bueno, era un poco días que podías avanzar. He escuchado la Talisker Atlantic Rowing, que es la que hacen los británicos todos los años, que sale de La Gomera, llega a Barbados, es la más famosa, que se hacen embarcaciones de 2, de 4, ahora han metido una categoría de individual. Bueno, esta digamos que es la versión francesa, que se hace cada 3 años, lleva ya unos años sin hacerse, y en vez de ir por la línea del Ecuador perfecta, que es Canarias-Barbados, que es una línea de alisios bastante fácil, va un poquito más al sur, sale de Dakar y llega a Guayana Francesa. Salimos a finales de octubre, los alisios aún no estaban establecidos y fue una travesía bastante lenta y bastante dura. Los primeros 15 días prácticamente no había alisios, vientos en contra, empezamos, yo no tenía nada de experiencia, éramos 18 participantes, el que menos experiencia tenía con diferencia de navegar en mar, yo sí, piragua, lo que sea, remar, conmigo, pero no tenía nada de experiencia en el mar, nada es nada, o sea, no había ido ni a Baleares en un velero, pero bueno, yo creo que soy una persona que aprendo rápido, que cuando algo me interesa mucho practico, y tenía sobre todo esa fortaleza que traía de los raids de aventura y esas ganas de aprender, ¿no? Entonces estuve como 2 semanas remando casi en el sitio al principio, todos fondeados en Dakar y yo estaba remando en el sitio, y cuando empezó la carrera llevaba 2 semanas remando, reventado, y todos habían avanzado muchísimas más millas que yo. Pero bueno, fue al final una aventura muy larga, fueron 64 días. Estas son las embarcaciones, esto es allí en Dakar. Bueno, pues la particularidad también que tiene esta prueba es que todas las embarcaciones tienen que estar construidas por el mismo constructor y tienen que tener las mismas dimensiones, el mismo peso, etcétera, etcétera. Están construidas en madera, no está construido en fibra, y bueno, es la manera de, digamos, homogeneizar esa competición, ¿no? Incluso llevabas una cámara de estas que va echando una foto cada 30 minutos, porque no podías sacar nada fuera de la embarcación, ¿no? Ninguna camiseta que te pudiera ayudar un poquito con los vientos, etcétera, etcétera. ¿Dónde he entrenado yo esta prueba? Pues en la Sierra Norte de Madrid. En la Sierra Norte de Madrid he hecho los entrenamientos con pero en vez de remar sentado, remar de pie, y la verdad es que es un deporte apasionante, novedoso y que me gusta mucho. Decidí salir de al lado de mi casa, yo vivo en la Sierra Norte de Madrid, al lado del río Lozoya, y bajar, bueno, por ese valle del río Lozoya hasta el río Jarama, cruzar Madrid hasta Aranjuez y ahí ya coger el río Tajo y llegar hasta Lisboa. Hice esos 800 kilómetros en 20 días, iba mi chica acompañándome con la autocaravana, íbamos coincidiendo en varios sitios. La verdad es que fue chulo, pero fue durete también, porque remaba unas 12 horas diarias, hay zonas de los ríos que están muy mal, llevaba una embarcación hinchable y la porteaba para ir pasando. Al final la Sierra Norte de Madrid estoy a 1100 metros y terminas en Lisboa, que está a nivel del mar. Entonces bueno, fue una aventura chula, tranquila y un verano divertido. Y el año que sigue llegué hasta Upernavik, que es un lugar, bueno, pues muy bonito y muy complicado. Fue una travesía que, aunque iba costeando, era muy peligrosa, porque ahí tienes vientos catabáticos, vientos que no los esperas, que son vientos como si fueran de galerna, y la verdad es que me agarró un par de vientos de estos y al final eres muy frágil, ¿no? En una embarcación así de 6 metros, hinchable, aunque llevaba incluso un ancla de capa en esa embarcación, pero bueno, fue complicado, y pude hacer la primera navegación en el Ciclo Polar Ártico con una tabla de paddle surf. Bueno, estoy remando por allí. Sistema de trineo que había llevado a Laponia, y conseguí ser la primera persona que completó el Alapran Strength Challenge en menos de 30 días
con ese trineo. Así que bueno, al final hay veces que los errores se pagan y otras que los errores te enseñan a mejorar y a conseguir los objetivos. Vamos a la gran expedición a día de hoy, sobre todo a nivel mediático. Bueno, había hecho el Atlántico, había navegado en el Ártico con un paddle surf y me enteré que había gente que había remado el Pacífico desde San Francisco a Hawái. Había 3 o 4 personas que lo habían cruzado a remo y como me gusta innovar, planteé a Sinergia Racing Group, a unos buenos amigos de Murcia, la posibilidad de fabricarme una embarcación a remo, pero diferente de lo normal, que pudiera remar de pie, ya que estaba haciendo paddle surf, y construí con ellos, bueno, pues un paddle surf gigante, con el cual salí desde San Francisco para intentar llegar hasta Hawái. Ese paddle surf llevaba los conocimientos que yo tenía de la embarcación del Atlántico y además muchas mejoras. O sea, fue un prototipo que estuvimos durante casi 2 años, además con un constructor español ilusionado conmigo en el proyecto, y conseguimos sacar, bueno, pues una embarcación que a día de hoy la sigo conservando, que he hecho otras aventuras con esa embarcación y creo que ahora mismo de las embarcaciones que hay navegando es de lo mejor. Construida en carbono, autodeslizante completamente. Habéis visto esa embarcación del Atlántico que se da la vuelta y si se llena de agua y tal, tenías un problema. Una embarcación de estas, si se queda boca abajo y se llena de agua, no la puedes dar la vuelta. Sin embargo, esta tiene mucho más volumen en la parte de la proa, en la parte de abajo lleva una orza lastrada con 30 kilos de plomo, con lo cual es una embarcación mucho más segura, que al final cuando haces una aventura de estas, también lo que quieres es llevar seguridad y confianza con la embarcación. Y salí con esa embarcación, estuve casi 3 semanas esperando en San Francisco, porque igual estas travesías se hacen porque existen corrientes y vientos. Es por lo mismo que llegó Colón al otro lado o que Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo. O sea, si no existieran esas corrientes y esos vientos portantes, a día de hoy sí que hay maneras de ir contra viento con las nuevas embarcaciones, pero hace muchos años ya sabéis que no. Entonces, bueno, lógicamente con un remito de paddle surf, que como mucho vas a 2 millas, milla y media, 2 millas, necesitas buscar esas corrientes. Entonces estuve esperando casi 3 semanas en San Francisco a que hubiera una bajamar muy fuerte para poder salir de esa bahía donde está la isla de Alcatraz, ¿no? Esas corrientes tan brutales que hay ahí en San Francisco, salí desde Sausalito con una bajante muy fuerte de 6 horas que me sacó pues unas 20 millas fuera. Y además, normalmente los vientos en la bahía de San Francisco entran justo por la bahía. Entran como casi vienen del norte, pero rolan en la punta de la bahía y entran hacia Alcatraz. Entonces esperé a que viniera un viento casi terral y me empujara de salida. Y lo conseguí ese día extraordinario con el cual conseguí separarme unos 30 millas de la costa para garantizarme la seguridad de no volver a caer en la costa, porque un poquito más abajo de San Francisco está la zona de Mavericks, de Monterrey, hay acantilados importantes y no quería tener problemas. Estuve avanzando varios días siguiendo la corriente de California, que es norte-sur, y la complicación de esta travesía, que no la tiene el Atlántico te subes en los Alisios y ya te lleva por allá. Tienes que trazar una buena trayectoria en esa corriente de California para llegar a coger la corriente ecuatorial norte, que es la que viene de México y te lleva hacia la zona de Hawái, toda la zona del Pacífico central, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo bastante complicado y además con un remo muy pequeño, que no es como remar en un banco móvil, que tienes mucha más palanca y puedes hacer mucha más esfuerzo. Y la verdad, bueno, os voy a poner este vídeo para que veáis un poco también cómo es la estructura de la embarcación. Bueno, mi nombre es Antonio de la Rosa, soy nacido en un pequeño pueblo de Valladolid, en Iscar, aunque llevo toda mi vida en Madrid, en la Sierra Norte de Madrid. La expedición próxima que voy a hacer con este barco que tengo a mi espalda es intentar ser la primera persona que realice la travesía al Océano Pacífico a remo, en solitario y en una embarcación tipo paddle surf, que es esta. Sería la primera persona en intentarlo y en conseguirlo, si llegara a Hawái en buen término, y la salida será desde San Francisco. Son unos 4.500 kilómetros, casi 3.000 millas náuticas. Que este país y este mundo dé una vuelta de tuerca y volvamos a tener otra vez un planeta como nos merecemos,
libre de residuos, limpio y podamos disfrutar sin ver plásticos y sin ver polución. Bueno, algo que también me he dado cuenta después de varios años, primero es ver todo lo que hay en el océano, ¿no? Desde mi primera travesía en el 2014, ver la cantidad de contaminación que hay en la costa de África, esos primeros días que no puedes utilizar la potabilizadora porque se te podía incluso llegar a obstruir, ese Pacífico que te encuentras sogas, te encuentras redes de pescadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, he intentado en este proyecto, le pusimos al barco Ocean Defender, un poco intentando, no sé si utilizar la poca imagen a la que pueda yo llegar y a la poca gente que ya pueda influir, recordando que, bueno, que tenemos que respetar y conservar los océanos, ¿no? Que es ese gran pulmón del planeta que cuando realmente estás ahí en el medio y ves todo lo que hay, pues da mucha pena, ¿no? Entonces, bueno, siempre intento meter ahí una cuñita un poco de protección medioambiental y sobre todo respeto a los océanos y que, bueno, que entre todos intentemos llegar a que esos océanos vuelvan a ser lo que fueron hace muchos siglos, ¿no? Sin tanto plástico y tanta contaminación no orgánica. Bueno, en el barco llevo, bueno, pues lógicamente la comida va toda deshidratada. Intento ser, aunque en mi vida normal no soy muy ordenado, en mi barco lo llevo todo súper ordenado, súper estructurado, porque tiene muy poquito espacio. En esta ocasión metí 90 raciones de comida, no sabía lo que se podía complicar, y además puedo pescar, igual que hice en el Atlántico, y soy una persona que soy capaz de estar días sin comer, ya lo he probado, de poder consumir 1000, 2000 calorías aunque esté 14 horas avanzando, o sea que al final las personas, los organismos de las personas pueden soportar a nivel sobre todo de ingesta de alimentos mucho más de lo que nadie nos creemos, os lo aseguro. Pero bueno, intento llevar 4000 calorías diarias, que es un mínimo de consumo, que con 4000 calorías lógicamente no reemplazan las que vas perdiendo, pero más o menos las puedes mantener y puedes mantenerte en un peso idóneo. Llevo pues 3 comidas calientes, unos desayunos, unas galletitas, algo dulce, cafés, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues todo, menos el barco, yo mismo, mínimo en doble, porque todo se puede romper. Cuando vienen las condiciones malas, yo llevaba 3 orzas, la orza era reemplazable por el timón, con lo cual si se rompía el timón podía poner la orza. 5 remos, porque los remos se rompen cuando hay días malos, llevas 3 equipos de comunicación satelital, 2 teléfonos satelitales, o sea, todo tiene que ir en doble y intentar por duplicado, una maleta en la cual, esa maleta de abandono en la cual llevas un teléfono con un GPS, con unas raciones de comida, todo eso es importante, aunque uno nunca piensa abandonar el barco, pero es importante llevarlo, ¿no? ¿Duermes? Pues bueno, en ese nicho, ya lo veis, en ese... ¿Sí? ¿Dos preguntas? Sí, claro. Me estoy loco. Sí. ¿A la noche pones un ancla? En principio no, o sea, es lo que estamos hablando. Yo intento trabajar con los vientos y las corrientes. Si los vientos y las corrientes son favorables, el barco va a la deriva a favor y a la mañana siguiente, si he parado 8 horas, estoy 15 millas más adelante. O sea, he ganado millas con 0 esfuerzo. ¿Cuál es el riesgo de que eso cambie? Sí, lo corre siempre y no duermo, yo nunca duermo más de 1 hora seguida. Siempre tienes que estar pendiente de la dirección de la embarcación, eso es lo más importante. Esa dirección de la embarcación y buscar siempre esa trayectoria idónea para no ir de lado, para no ir, es la que te hace trabajar mucho. Desde dentro yo puedo acceder al timón. En estas experiencias además he llevado un timón manual, no he llevado un timón eléctrico y tienes que estar siempre pendiente del timón, del cambio de rumbo, en cuanto ves... Llevas una señal acústica también, por si varía mucho los rumbos, y lógicamente llevo 2 anclas de capa, que es un ancla, muchos sabéis, es como un paraguas gigante, porque ahí en medio a 5000 metros de profundidad no puedes echar un ancla normal, entonces llevo esa ancla de capa, que si las condiciones cambian, y pasa a veces, entra una tormenta que viene del oeste, entran 2 o 3 días de vientos que van rolando y te llevan más hacia el sur, pues utilizar esa ancla de capa para sujetarte en el sitio. Eso lo tuve que utilizar mucho en la aventura del Atlántico, esas primeras 2 semanas de costa, ahí sí que tuve que utilizar muchísimo esa ancla de capa. Pero el 90% del tiempo, la embarcación, remes o no remes, va avanzando hacia el sitio. Luego, para que, claro, es importante, piensa que yo, por ejemplo, para llegar a Dakar, para llegar a Guayana Francesa, después de 4700 kilómetros, si tú te has desviado previamente 1 grado más al sur o más al norte, cuando estés a 50 millas de la costa ya no vas a poder corregir.
Entonces tú tienes que ir continuamente corrigiendo y haciendo cálculos para llegar exactamente al sitio que quieres llegar. Para llegar a Hawái, después de esos también 3.000 millas, yo tenía que llegar al sur de la isla de Oahu, a Waikiki. Entonces, para pasar en el canal de Molokai, igual. De hecho, hay de las 4 personas que han llegado, hay otras 10 que han intentado llegar y se han pasado por el norte o por el sur Hawái. O sea, yo conseguí atinar a Waikiki, al puerto de Waikiki en el sur de... Pero yo creo, porque soy muy responsable con eso, yo no me relajo, yo sé, gente que ha hecho travesías de estas se relaja 2 días, está tumbado, se quedan dormidos. Yo estoy minuto a minuto pendiente para garantizarme que cuando esté a 100 millas no tenga que pasarme de largo, no tenga que cometer errores. Bueno, esto es otra cosa bastante curiosa. Yo salí en el mes de junio, en esa travesía Pacífico, en principio hasta octubre o así no empieza la época de los tifones, estos que arrancan de México, que llegan a Hawái, que destruyen un montón de casas, que salen los tejados volando. Y el día 22, a menos de 100 kilómetros de donde estaba, pasaron ya los huracanes. Ya cerca de Hawái, en agosto me pasó a 50 kilómetros, que tuve un día ahí con muchísimo mal, muchas complicaciones. Bueno, son síntomas que no son normales, ¿no? No sabemos si realmente está cambiando, son fases, ya sabéis, no os tengo que contar nada de esto, pero bueno. Y luego otra cosa, sobre todo que acojona un poco. Yo, fijaos, yo llevo un plotercito en un barco pequeño y llevas un ploter pequeño, ¿no? A veces te cruzas con embarcaciones y te cruzas con cargueros de 250 metros y petroleros. Entonces, claro, tú cuando te vas a cruzar con una embarcación de esas, tú en el ploter ves su barco, con el sistema de ICE, pues puedes ver exactamente el tipo de barco que es, las dimensiones, la dirección exacta que lleva, pero muchas veces coincides en trayectorias opuestas. Y tienes que avisar a esos barcos con la radio, con el VHF, porque aunque ellos te están detectando, ellos no pueden llegar a plantearse que tú eres una embarcación al remo de 7 metros como a ellos les aparece. A mí me aparece petrolero, no sé qué, que va a 22 nudo, a 22 millas, tal, pero a él aparece una embarcación al remo. Entonces yo tengo que avisarles que mi capacidad de maniobra es muy limitada. A remo lo que puedes variar del rumbo, entonces muchas veces un gran barco de esos tiene que apartarse unos grados de tu trayectoria y muchas veces apuran, que te pasa un cacharro de esos por la noche, claro, tú le ves que casi se va a colisionar, él tiene un plotter grande y ve perfectamente que no te va a pasar por encima, pero cuando te pasa un bicho de esos con las luces a 50 metros y me ha pasado a 50 metros, que es como si te pasa un rascacielos así por delante por la noche, pues bueno, acojona. Yo creo que es lo más peligroso realmente en estas travesías. Aparte de los errores que puedas cometer tú, una de las grandes peligros es lógicamente que un barco de estos te pueda pasar por encima, porque muchas veces llevan quitados los detectores y tal. Entonces tienes que ser tú el que está alerta de todo esto. Y bueno, esta fue la llegada a Hawái. La verdad es que muy contento. Voy a poner un poco el videito. Bueno, chavales, pues aquí estamos intactos, 76 días, 5 horas y 22 minutos, desde San Francisco hasta aquí, hasta el Jazz Club de Waikiki, en la isla de Oahu en Hawái. Y bueno, la verdad es que cansado, ya con ganas, ya he pisado tierra y ahora me mareo en tierra, vaya hombre, no me mareo en el medio del océano y me mareo en tierra. Bueno, han sido 24 horas bastante complicadas, porque cuando se echó la noche, ya llegando a la isla de Oahu, que veía la puerta Coco, entró un viento fuertísimo en el canal de Molokai hasta Oahu. Me traía muy rápido, pero demasiado rápido, no pude dormir toda la noche, pendiente de... porque venía cerca de la costa y no quería pegarme con la costa. Y luego además había quedado con la gente de televisión, que han venido varias productoras a grabarme aquí a Waikiki, que llegaría entre las 8 y las 10 de la mañana. Y esa velocidad de viento lo que hizo fue que a la 1 de la madrugada estaba en la punta Diamond, que es ya 4 kilómetros de aquí, con lo cual me tocó echar el ancla de capa y sujetarme allí en aquella punta 4 horas hasta que llegaron la gente de televisión.
quitar el ancla, viento lateral, bueno, la verdad que fue bastante duro, me ha tocado remar ahí 3 o 4 horas solo del lado izquierdo para haber podido entrar a Waikiki, pero aquí estoy, lo hemos conseguido, parecía imposible, pero lo hemos hecho realidad, así que nada, gracias por haber estado ahí. Último post, ya yo también estoy cansado de contaros mi peliculita todos los días y la verdad es que muchas gracias por haber estado ahí siguiéndome todos los días y bueno, pues os vamos a poner unas imágenes también chulas, gracias a mis amigos de Flujo Visual que se han desplazado hasta aquí, que es una paliza y han estado aquí a pie de cañón haciendo los directos y ahí van unas buenas imágenes para que os podáis deleitar con mi llegada al puerto y con una aproximación a costa un poquito chunga. La vais a ver. Adiós, amigos. Bueno, sí, casi lo peor después de 3.000 millas, casi que lo peor fue la costa. Ya habéis visto, entré ahí muy cerca de la playa, vino una ola grande, casi me vuelvo a la embarcación allí en Hawái. Qué ridículo, ¿no? Después de las que había pasado. Y lógicamente lo que más te apetece cuando llegas ahí, pues os puedo garantizar que los 76 días que estuve de aventura no me duché ninguna vez, lógicamente alguna vez con el agua de la lluvia porque iba limitando mucho el tema de la desalinizadora, me estaba dando problemas, entonces alguna ducha con agua de lluvia y el agua de mar, no pasa nada, el cuerpo se adapta a eso. Y el día que llegué preferí comerme una buena hamburguesa y beberme una jarra de cerveza que irme a duchar, así que bueno, esperé un día más para ducharme que no pasa nada. Y lo más chulo, o sea, lo más bonito de una aventura de estas es que, bueno, que te la valoren y tuve la gran suerte de que, claro, llegué a Hawái y la productora de Hawái se quedó sorprendida porque, claro, que llegue a la cuna del surf y del paddle surf un tío desde América remando de pie, pues bueno, la verdad es que fue bastante notorio. Y esa productora envió el vídeo y tuve una repercusión brutal, o sea, fue impresionante. Durante 2 o 3 días me llamaban de la CNN, de la Good Morning America, de un montón de televisoras y tuve una repercusión muy buena y también se habló mucho precisamente de mi embarcación Ocean Defender y del proyecto que tenía de conservación de los océanos, ¿no? De promocionar la conservación de los océanos. Voy a poner aquí, esto es un pequeño resumen de esa repercusión tan brutal. Bueno, y todo lo que hay, ¿no? Pero la verdad es que contento. No me ha valido para nada porque no he conseguido nuevos sponsors, ni he conseguido más dinero, pero bueno, estoy orgulloso de haber podido, pues eso, llegar con mis aventuras a todo el mundo. Y bueno, la última gran aventura en la que me he embarcado recientemente ha sido, bueno, el objetivo era llegar con la misma embarcación, llegar hasta el Polo Sur. Yo quería llegar al Polo Sur con esa idea tan brutal que tenía. Ya sabéis que la Antártida es el gran continente que se descubrió hace apenas 2 siglos y que el Polo Sur se ha conquistado hace poco más de 100 años. Pues mi objetivo era salir desde el sur de la Patagonia, desde ese Cabo de Hornos, cruzar el mar de Oces, descubierto por el marinero Francisco de Oces y no por el pirata Drake, y bueno, llegar hasta la península antártica, desde ahí navegar con algún sistema propulsado por vela hasta la isla de Becker o algún lugar que estuviera ahí en el mar de Weddell, y finalmente pues hacer esa travesía mítica desde la costa de la Antártida hasta el Polo Sur. Bueno, pues de esas cosas que haces en el papel, que así se ve muy bien, pero hablé de este proyecto a varias personas, entre ellos mi buen amigo Ramón Larramendi, y Ramón me decía, mira, yo sé que tú eres un buen atleta, eres un tío que ha hecho cosas brutales, pero esto no lo veo. Y claro, cuando te dice eso Ramón, que ha estado allí, que eso es casi el jardín de su casa, que ha cruzado allí de una manera, de otra, con los trineos y tal, pues ya lo valoras. Y lo que me decía sobre todo Ramón era que claro, que tú puedes cruzar a remo, puedes llegar a vela, pero claro, hay una cosa que se llama banquisa, que es esa parte del hielo congelada del mar, que en verano se reduce, entre los meses de diciembre y febrero o marzo, se reduce, pero claro, yo pensé que esa banquisa llegaba aquí, pero esa banquisa llega hasta aquí. Es por lo que se quedó atrapado Shackleton. Entonces me dijo que posiblemente esos 300 kilómetros más o menos de banquisa hasta la costa iban a ser un suplicio y era muy difícil
que yo con un trineo tirando de él pudiera avanzar a 5 o 10 kilómetros diarios. Eso quiere decir que si me iba a llevar 20 días cruzar a la península antártica, un mes o mes y medio llegar con la embarcación y algún tipo de vela hasta la isla Baker, un mes o mes y medio en cruzar esa zona de banquisa, otro mes o mes y medio en llegar al Polo Sur, te vas a 4 o 5 meses. 4 o 5 meses a día de hoy no te permiten estar en la Antártida. Está todo ya, no es como antiguamente, ¿no? Antiguamente se tiraban allí años, hoy día está más controlado y en febrero el que está en una aventura en la Antártida a finales de febrero lo sacan, a no ser que seas multimillonario. Si tienes 1 millón de euros en el banco, pues te pueden dar una logística extraordinaria para cubrirte una seguridad mínima en la Antártida. Pero si no tienes ese dinero y eres un mortal que quiere gastarse 100 o 120.000 euros en una aventura de estas, mortal, pues te tienes que cubrir a unos espacios de tiempo muy cortos y claro, era imposible. Entonces lo que hice fue replantear la aventura y como conocía un poco la historia de Shackleton y me apasionaba bastante, lo que pensé es, bueno, salgo igual de Tierra del Fuego, me parecía incluso una aventura chula y encima mezclar un poco la parte histórica, aunque sea una historia británica, pero es una historia chula. Salir desde ese Cabo de Hornos, cruzar el Mar de Oces, llegar a Isla Elefante y desde ahí, lógicamente utilizando una vela en mi embarcación, porque esa trayectoria a remo era imposible. Desde Isla de Elefante las corrientes me hubieran llevado por debajo de Georgia del Sur, que era el destino final, llegar a Georgia del Sur y cruzarlo como hiciera Shackleton y otros 3 compañeros para llegar a la costa este, a la seguridad. Entonces me planteé este proyecto y con ese proyecto le di una vuelta de tuerca a la embarcación que había utilizado en el Pacífico. Aquí lo veis, le puse lógicamente un banco móvil, le variamos bastante, le pusimos protecciones para poder chocar con los hielos y que no se rompiera la embarcación, le metí mucha seguridad y sobre todo le metí un piloto automático, se puede ver ahí atrás, que me garantizara poder llevar un buen rumbo en muy malas condiciones de mar, con la pequeña vela que le montamos con un tintero, le pusimos una velita, nada, de apenas 6 metros cuadrados de vela, pero lo suficiente para poder hacer un poco de empuje en la dirección correcta con los vientos, ¿no? Aquí os cuento un poco el... Desde el Cabo de Hornos hasta la Antártida, cruzando los casi 1000 kilómetros del Mar de Oces. Desde allí transformaré el Ocean Defender con una pequeña vela para llegar hasta la Isla Elefante. Y emulando al audaz Ernest Shackleton, navegaré los 2000 kilómetros que lo separan de Georgia del Sur, donde ya en tierra firme y con esquís atravesaré los 50 kilómetros de la isla, tal y como hiciera Shackleton y su tripulación hace más de 100 años. Es una expedición compleja, prácticamente imposible. Nueva Zelanda y la Antártida, esos 3 cabos, y sin embargo ahí ese embudo, pues bueno, ahí se forma un jari brutal. Yo en esta aventura llegué a volcar, a dar 5 vueltas de campana con la embarcación, o sea, bueno, realmente fue una aventura muy complicada, no conseguí llegar hasta la Isla Elefante como pretendía, y bueno, os voy a contar en 2 minutos una curiosidad de esta aventura. Es la única aventura que he hecho a día de hoy en la cual he llevado asistencia. ¿Por qué he llevado asistencia? Por 2 motivos. Primero, el Comité Polar Español, digamos que me obligó, tampoco te pueden obligar ahí a nada, porque no va a venir ningún policía, pero me dijo que debía de llevar un sistema que me pudiera garantizar un rescate. Yo he hecho el Atlántico, el Pacífico y, como os he dicho, te vas cruzando con veleros, con barcos, con petroleros, o sea, tienes una mínima garantía de rescate si se complican las cosas. Te pueden tardar 6 horas, 12, 24 horas en rescatarte, pero aquí no hay posibilidad de rescate. O sea, una vez que pasas al Cabo de Hornos para abajo, si te vas hacia el este, si te vas directo a la Antártida, ahí hay cruceros, hay embarcaciones turísticas que van a la Antártida, pero si te vas hacia el este, hacia Georgia del Sur, ahí lo más probable es que si te pasa algo no haya nada en 1000 kilómetros a la redonda. Con lo cual debía de llevar un barco, contraté un barco de un tipo que me recomendaron pues algunos buenos aventureros y bueno, la verdad es que fue un poco fraude, porque el tipo yo creo que es que supeditó, no planteó realmente la expedición que íbamos a hacer. Estuve intentándolo en el 2022,
pero nos agarró el COVID allá y no pudimos salir, estuvimos casi 2 meses en Puerto Williams sin poder salir, y entonces este proyecto ya lo tuvimos que dejar para el 2023. Su misión era llevar a una productora que fuera grabando e intentar darme seguridad y ir lo más cerca posible de mí, pero bueno, lo que he comentado, en cuanto salí de Cabo de Hornos, a los pocos días las condiciones son brutales, y son brutales para mí, son brutales para un velero de 50 pies también. Entonces, bueno, pues él no soportó la presión y todo, y al final pues decidió marcharse a Georgia del Sur y me abandonó. Eso podéis, tampoco voy a contar mucho de esto, pero bueno, podéis echar una ojeadita, estamos incluso pendientes de juicios y todo, porque lógicamente pues es un abandono de seguridad, y por suerte estoy vivo, de milagro, porque me pasaron muchísimas cosas, tuve inundaciones en el barco y pensar que ahí el agua está a 3 grados y las condiciones son brutales. Estos son entrenamientos que hice en los fiordos antes de empezar en la Antártida, y vamos a ver si creo que aquí sí que hay imágenes. Bueno, y esta es la trayectoria que realicé. La verdad es que yo quería haber salido con unas condiciones de vientos más del norte, desde Cabo de Hornos, pero bueno, el capitán del barco quería tranquilidad, al final salí en unos días de calma, y el problema de ese mar de Oces es que las corrientes son del suroeste, con lo cual, como podéis ver ahí, la trayectoria de los primeros días, a pesar de remar muchísimas horas, no conseguía bajar al sur, esa corriente me llevaba, no tenía vientos que me empujaran hacia el sur, y me obligó a hacer una trayectoria de unos 100 millas, que son justo las que me faltaron para poder llegar ahí a esa baliza que era la Isla de Elefante. Si hubiera tenido 3, 4, 5 días al principio de vientos del norte, hubiera hecho una diagonal directa a Isla de Elefante como tenía calculado. Pero bueno, así es la vida de las aventuras, ¿no? A veces no puedes completar esos. Sin embargo, yo me mantuve en mi trayectoria de llegar a Georgia del Sur, o sea, no hay por qué abandonar esa aventura aunque no llegara a Isla Elefante, y después de un montón de días seguir remando en dirección a Georgia del Sur, y luego pues coloqué esa vela para llegar hasta Georgia del Sur. Mi objetivo era cruzar la isla a pie, pero bueno, igual el barco este del loco no me permitió ni quería recogerme allá ni nada, y me obligó a ir a la parte sur de la isla, y no me imposibilitó el poder cruzar esa isla a pie. Pero bueno, conseguí hacer casi 2.500 kilómetros navegando a remo y en solitario en ese océano glaciar antártico, que con diferencia es la expedición más comprometida y arriesgada que he hecho en mi vida, y estoy muy, muy orgulloso de lo que he conseguido completar. Y bueno, pues llegué a Georgia del Sur con muchísima alegría, la verdad. Un mensaje de resiliencia, ¿no? De soportar todo lo que te venga, de determinación, de pasión, de ilusión y de paciencia, y bueno, seguiré intentando mostrar ese mensaje en mis próximas expediciones, que ya pronto se me ocurrirá algún otro meneo. Y bueno, conseguí llegar a Georgia del Sur, ya habéis visto las condiciones, y la verdad es que fue de locos, porque claro, yo tenía calculada la llegada a la bahía Hankook Bay, que era la bahía a la que llegó Shackleton, pero no tenía ni idea de cómo era la zona sur, y resulta que la zona sur entran unos vientos catabáticos durísimos, y hay 2 pequeñas islas, y yo tenía que pasar muy cerca de esas islas, porque si no me separaba de la costa, y a lo mejor desde ahí ya no hay nada hasta Ciudad del Cabo, ¿no? 5.000 kilómetros más allá. Entonces tenía que pegarme a la costa, porque no me fiaba de que este barco me fuera a recoger. De hecho, me esperaba dentro de la bahía, y si me llego a pasar, pues no sé dónde hubiera ido a parar. Entonces, bueno, pues tuve que arriesgar al límite, me agarraron esos catabáticos, y bueno, pasé a 20, ya lo habéis visto ahí, a 20 metros de una isla que podría haber naufragado perfectamente. Yo ya iba calculando dónde tenía la maleta de abandono, por dónde me iba a poder subir a la isla, porque me veía que iba a quedar allí pegado contra la isla. Y bueno, esto fue el deterioro del barco. Cuando llegué a Georgia, pues me lo remolcaron hasta Grytviken, porque teníamos Georgia del Sur, la capital de Grytviken, es un lugar que apenas hay 20 científicos y un pequeño grupo, y me remolcó esa embarcación, me la remolcó mal, no me dejó atarla en condiciones, y bueno, la verdad es que la embarcación quedó destruida toda la proa, la estoy recuperando, y bueno, quiero agradecer personalmente aquí a Diego y a la Sociedad Geográfica Española el trabajo brutal que hicieron por conseguir traer mi embarcación desde Malvinas, que terminó en las Malvinas un mes más tarde. Estuve un mes allí abandonado en esa isla, una dura historia que no tiene nada que ver con la aventura, pero así son las aventuras.
y quiero agradecerles personalmente porque, bueno, movieron el mundo entero y consiguieron que un amigo de ellos, que tiene un barco, el Castelo, y que faenan en las Malvinas, en el calamar patagónico, me trajeran mi embarcación sana y salva, bueno, con ese roto, en ese barco de pesca hasta Vigo, y bueno, pues ahora mismo lo estoy reparando porque, lógicamente, si he hecho el Atlántico, el Pacífico, he navegado en el Ártico y he estado en la Antártida, ¿cuál me queda? El Índico. Pues intentaremos ir al Índico dentro de 2 años. Ese es el objetivo que tengo en mente, con esta misma embarcación, a ver que la repare, salir desde Australia y llegar hasta la costa africana. Pero tengo un proyecto más cerquita, que intentaré recorrer ese polo sur. Finalmente he roto la hucha, tengo un dinerillo ahorrado, así que no quiero dejar pasar esta vida sin ir al polo sur, que llevo pensando en él 11 años, y el 4 de diciembre vuelo hasta Union Glacier, que es el punto cercano a la costa, en Bahía de Hércules. Intentaré pues hacer la travesía hasta el polo sur, esos 1200 kilómetros, con esquís y tirando un trineo, y bueno, espero que me sigáis todos ahí en las redes sociales y en todos los sitios para animarme y conseguir cumplir ese sueño que tengo, que es llegar al polo sur por mis propios medios desde la costa. Muchas gracias, y bueno, y si tenéis preguntas, por supuesto, no dudéis en hacerlas.